Imagina que haces las maletas, deja atrás todo lo que conoces y emprendes un peligroso viaje a un nuevo país en busca de un futuro mejor. ¿Qué empuja a la gente a correr tales riesgos? ¿Qué países envían más emigrantes a Estados Unidos y por qué? Desde escapar de la violencia hasta buscar mejores oportunidades económicas, cada historia es única. En este video exploraremos los principales países que envían inmigrantes ilegales a Estados Unidos y descubriremos las verdaderas razones de su viaje. Número 10. Cuba. La relación de Cuba con Estados Unidos siempre ha sido complicada. Pero a pesar de la tensión política, los cubanos han estado haciendo su camino a los Estados Unidos durante décadas. Y no siempre es a través de los canales legales de lujo. Muchos cubanos siguen intentando llegar a Estados Unidos sin papeles, empujados por las duras condiciones económicas y las restricciones políticas de su país. De hecho, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, solo en 2024 se encontraron más de 60,000 migrantes cubanos en la frontera con México. Es una cifra bastante elevada si pensamos en lo pequeña que es Cuba en comparación con otros países. Pero verás, la cosa es que hay algo único en las políticas migratorias cubanas. Gracias a la Ley de Ajuste Cubano de 1966, los cubanos que llegan a suelo estadounidense, independientemente de cómo hayan llegado, pueden solicitar la residencia legal permanente al cabo de un año. Así que, si lo consiguen, les espera un buen trato. Pero no lo endulcemos. Llegar allí no es fácil. La mayoría de los cubanos hacen peligrosos viajes en barco o intentan cruzar Centroamérica, arriesgándolo todo. No solo huyen de la pobreza, sino también de una estricta opresión política. Dado que el gobierno cubano controla la mayoría de los aspectos de la vida, desde la economía hasta la libertad de expresión, muchos solo buscan una vida en la que puedan expresarse sin miedo al castigo. Desde 2015, el número de migrantes cubanos en realidad se ha duplicado cada año, especialmente después de que Estados Unidos flexibilizara sus políticas de inmigración bajo la presidencia de Obama. Pero incluso con ese cambio, las cosas siguen siendo difíciles en casa. Así que Cuba sigue siendo un contribuyente constante a la inmigración ilegal. Número 9. Vietnam. Probablemente ya sepas que Vietnam tiene una larga y complicada historia con Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta la guerra que tuvo lugar en las décadas de 1960 y 1970. La mayoría de los inmigrantes vietnamitas no cruzan la frontera ni viajan en barco. Una gran parte de ellos vienen con visados legales, y luego, se quedan más tiempo, lo que técnicamente los convierte en ilegales. He aquí un dato interesante. En 2024 habrá más de 2 millones de estadounidenses de origen vietnamita en Estados Unidos, y una parte significativa de ellos habrá nacido en Vietnam. ¿Cómo se relaciona esto con la inmigración ilegal? Bueno, muchos inmigrantes vietnamitas que llegaron por primera vez como refugiados durante y después de la guerra de Vietnam en la década de 1970 siguen enviando a casa a sus familiares. Según el Migration Policy Institute, muchos vietnamitas entran en Estados Unidos con visados temporales de trabajo o estudios. Pero una vez dentro, no siempre se van. Según algunas estimaciones, hay unos 100,000 inmigrantes vietnamitas que viven ilegalmente en Estados Unidos, muchos de los cuales vinieron en busca de mejores oportunidades económicas o para reunirse con sus familiares. Pero aquí está el truco. Los inmigrantes ilegales vietnamitas no solo buscan una vida mejor. También intentan escapar de los problemas de su país, como las escasas oportunidades económicas y la represión política. Al fin y al cabo, Vietnam es un estado unipartidista. Y aunque ha avanzado económicamente, sigue habiendo mucha censura, control y pobreza que empujan a la gente a buscar mejores oportunidades en el extranjero. ¿Sabía que los inmigrantes vietnamitas en Estados Unidos tienen una de las tasas más altas de propiedad de empresas? Son conocidos por sus pequeños negocios, sobre todo en el sector de los restaurantes, y es increíble ver cómo han construido comunidades fuertes y prósperas. Así que, aunque un buen número de inmigrantes vietnamitas entran ilegalmente en Estados Unidos, también son una parte importante del tejido estadounidense, trabajando duro para labrarse una vida. Número 8. Ecuador.
Puede que este pequeño país de la costa pacífica de Sudamérica no sea tan grande como sus vecinos, pero envía cada año al norte un número importante de emigrantes, y muchos de ellos acaban en Estados Unidos de forma ilegal. A los ecuatorianos les mueve sobre todo la búsqueda de oportunidades económicas y el deseo de una vida mejor. De hecho, Ecuador tiene una de las tasas de emigración más altas de América Latina, con millones de sus ciudadanos viviendo en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. ¿Cuál es la causa de esta emigración? Ecuador ha luchado contra la inestabilidad política, la desigualdad económica y la falta de empleo, especialmente en las zonas rurales. Alrededor del 25% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y existe una enorme brecha entre ricos y pobres. Con Estados Unidos a un corto trayecto en avión, muchos ecuatorianos lo ven como la tierra de las oportunidades. Según las últimas estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, había casi 200.000 ecuatorianos en el país de forma ilegal, aunque muchos ecuatorianos también llegan legalmente y luego se quedan más tiempo del permitido por sus visados. Es interesante observar que los patrones de migración desde Ecuador han ido en constante aumento desde finales de la década de 1990, especialmente en épocas de crisis económica. La crisis bancaria de 1999, por ejemplo, provocó un desempleo generalizado y llevó a miles de ecuatorianos a buscar una salida. Aunque muchos viajan a través de México y Centroamérica, otros vuelan directamente a Estados Unidos y luego se quedan más tiempo del permitido por sus visados. Muchos ecuatorianos van a Estados Unidos en busca de mejores salarios, y algunos encuentran trabajo en sectores como la construcción, la agricultura y la hostelería. Los ecuatorianos son conocidos por su fuerte sentido de comunidad, y eso es exactamente lo que construyen. Cuando llegan a Estados Unidos suelen establecerse en ciudades como Nueva York, Queens y Los Ángeles, donde hay prósperos barrios ecuatorianos. Así que, aunque son un grupo más pequeño en comparación con otros emigrantes latinoamericanos, los ecuatorianos desempeñan un papel destacado en la economía y la cultura estadounidense. Número 7. Brasil. Este país ha estado produciendo algunos números seriamente altos cuando se trata de la inmigración ilegal a los Estados Unidos. De hecho, hubo un gran aumento de los migrantes brasileños después de 2014, con números aumentando dramáticamente. Según las autoridades fronterizas estadounidenses, el número de ciudadanos brasileños encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México se ha cuadruplicado con creces en los últimos años, llegando a más de 35.000 solo en 2024. ¿Por qué tantos brasileños intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos? Bueno, la economía de Brasil ha tenido sus altibajos. Aunque es la mayor economía de Sudamérica, también está plagada de desigualdad, corrupción política y altas tasas de desempleo. De hecho, 1 de cada 5 brasileños vive en la pobreza, lo que motiva a muchos a buscar oportunidades en otros lugares. Además, Estados Unidos tiene una comunidad brasileña muy fuerte. Muchos brasileños que ya han emigrado legalmente sirven de apoyo a quienes intentan entrar ilegalmente en Estados Unidos. Los brasileños no solo van a Estados Unidos a trabajar, sino que también huyen de la violencia en algunas regiones, sobre todo en las favelas de Río de Janeiro y Sao Paulo. Muchos de ellos huyen de la violencia de las bandas y de las dificultades económicas en busca de seguridad y un futuro mejor. En Estados Unidos suelen encontrar trabajo en la construcción, la agricultura y el sector servicios. En algunas partes de Estados Unidos, como Nueva Jersey, hay una comunidad brasileña increíblemente fuerte, con restaurantes, tiendas e incluso escuelas brasileñas. Han construido su pequeño Brasil dentro de Estados Unidos, creando una fusión cultural única que prospera en los lugares donde se han asentado. Número 6. China. China es un caso un poco interesante cuando se trata de la inmigración ilegal a los Estados Unidos. A diferencia de muchos otros países de esta lista, una gran parte de la inmigración ilegal procedente de China se produce de una manera muy específica a través de la superación del visado. Muchos ciudadanos chinos llegan a Estados Unidos con visados de estudiante o de trabajo y luego simplemente no se marchan cuando sus visados caducan. Según estimaciones recientes, más de 100.000 inmigrantes chinos viven ilegalmente en Estados Unidos, y esta cifra aumenta cada año. Pero no se trata solo de sobrepasar la duración de los visados.
Algunos ciudadanos chinos entran ilegalmente en Estados Unidos a través de redes de tráfico de personas. O pagando a contrabandistas para que les hagan cruzar la frontera. La razón de esta emigración ilegal es, sencillamente, la oportunidad. Estados Unidos es la tierra de los grandes sueños y, para muchos chinos, se trata de acceder a una mejor educación, perspectivas profesionales y un nivel de vida más alto. Pero también hay algo de empuje político. Bajo el régimen autoritario de China, las personas que buscan más libertad, como los disidentes o los críticos con el gobierno, ven a veces en Estados Unidos un santuario. Curiosamente, también hay una parte significativa de inmigrantes chinos que entran legalmente en Estados Unidos y, una vez aquí, deciden quedarse más tiempo o ajustar su estatus por otros medios. Algunos incluso entran con visados de turista y nunca regresan a casa, creando una creciente población de chinos indocumentados en Estados Unidos. Nueva York tiene una de las mayores poblaciones de inmigrantes chinos, con más de 500.000 chinos estadounidenses viviendo allí. Así que no es de extrañar que Estados Unidos siga registrando altos niveles de inmigración china, tanto legal como ilegal. Número 5. India. Uno de los países más poblados y dinámicos del mundo, no solo es una de las principales fuentes de inmigración legal a Estados Unidos, sino también uno de los países que más contribuyen a la inmigración ilegal. Ahora bien, lo ilegal suele proceder de personas que se quedan más tiempo del permitido en sus visados. Muchos indios van a Estados Unidos legalmente por motivos de trabajo, educación o reunificación familiar. Pero como todos sabemos, la vida no siempre sale según lo planeado. Más de 300.000 indios entran cada año en Estados Unidos con visados de trabajo y estudios, y muchos se quedan más tiempo del permitido. ¿Por qué ocupa India un lugar tan destacado en la lista? En primer lugar, las oportunidades económicas que ofrece Estados Unidos atraen enormemente a los indios, sobre todo en sectores como la tecnología, la ingeniería y la medicina. India produce más de 1,5 millones de licenciados en ingeniería al año, y muchos de ellos sueñan con conseguir grandes empleos tecnológicos en Silicon Valley u otras grandes ciudades. Algunos de ellos pueden venir con un visado H-1B, un visado de trabajo, que les permite quedarse temporalmente. Pero el problema es el siguiente. Muchos sobrepasan la duración de sus visados, con la esperanza de cambiar de trabajo o encontrar la manera de quedarse más tiempo, lo que los convierte en inmigrantes indocumentados. Otro factor es el sistema de reagrupación familiar. Muchos inmigrantes indios que llegaron legalmente tienen familiares esperando en casa. Así que pueden intentar traer a sus parientes a Estados Unidos, pero si no siguen los canales legales adecuados, las cosas pueden torcerse rápidamente. Este sistema de conexiones familiares crea toda una red de personas que emigran, aunque algunas lo hagan ilegalmente. Esto es lo curioso. Se calcula que entre 200.000 y 300.000 indios viven en Estados Unidos sin autorización y la cifra sigue aumentando. Muchos de ellos se instalan en grandes ciudades como Nueva York, San Francisco y Chicago, donde hay una enorme comunidad india y un sólido sistema de apoyo. Pero hay algo más. La inmigración india no es solo cuestión de empleos tecnológicos o de visados que se quedan más de lo debido. Muchos huyen de problemas económicos como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades en las zonas rurales, y ven en Estados Unidos la tierra del potencial ilimitado. Número 4. El Salvador, un país de Centroamérica que desgraciadamente se ha convertido en sinónimo de violencia de bandas, pobreza e inestabilidad. Aunque es un país pequeño, con apenas 6 millones de habitantes, El Salvador es una de las principales fuentes de inmigración ilegal a Estados Unidos, y con razón. Para muchos salvadoreños, escapar de la violencia y encontrar una vida mejor es la fuerza motriz de su emigración. Esto es lo que ocurre. El Salvador se ha enfrentado a décadas de violencia, en gran parte impulsada por poderosas organizaciones de bandas. Las tristemente célebres pandillas callejeras MS-13 y 18 han causado estragos en el país y, como resultado, El Salvador tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo. De hecho, la tasa de homicidios en El Salvador es de más de 50 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de Latinoamérica. Cuando tu día a día implica esquivar balas, es difícil permanecer en un lugar y sobrevivir.
Muchos salvadoreños emprenden el peligroso viaje hacia el norte, con la esperanza de llegar a Estados Unidos y encontrar seguridad para ellos y sus familias. A la violencia se suman las dificultades económicas. El Salvador tiene una de las tasas de pobreza más altas de América Latina, con cerca del 30% de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza. La economía del país ha tenido dificultades para proporcionar empleo, especialmente a los jóvenes, que a menudo ven en unirse a una banda su única salida. En consecuencia, Estados Unidos se ha convertido en un destino privilegiado, ya que no solo representa seguridad física, sino la posibilidad de obtener ingresos estables y asegurarse un futuro. De hecho, alrededor de 1,5 millones de salvadoreños viven hoy en Estados Unidos, y de ellos, una parte significativa entró ilegalmente. El viaje suele ser traicionero, ya que muchos emigrantes pasan por México y se enfrentan a riesgos extremos por el camino. Se calcula que unos 100.000 salvadoreños se encontraron en la frontera estadounidense solo en 2024. Esto es lo más importante. El Salvador no solo está enviando migrantes debido a la violencia. También hay un enorme factor de reunificación familiar. Muchos salvadoreños ya han establecido sus vidas en Estados Unidos e intentan reunirse con sus familiares. Esto ha convertido a El Salvador en uno de los mayores contribuyentes a la inmigración ilegal en Centroamérica. Número 3. Honduras. Otra nación centroamericana que se enfrenta a una serie de retos similares a los de El Salvador y Guatemala. Honduras lleva años enviando oleadas de emigrantes a Estados Unidos, impulsados principalmente por la violencia, la inestabilidad económica y la falta de oportunidades. Si nos fijamos en las cifras, veremos por qué. En 2024, Honduras se situó entre los 5 países que más contribuyeron a la inmigración ilegal, con una cifra estimada de 30.000 hondureños encontrados solo en la frontera sur de Estados Unidos. Hablemos de los principales factores. La violencia en Honduras es un problema enorme. Bandas como la MS-13 y Barrio 18 han tomado el control de grandes zonas del país, aterrorizando a las comunidades locales. La violencia es a menudo tan intensa que obliga a las familias a dejarlo todo y embarcarse en un peligroso viaje a Estados Unidos. Podrías estar pensando, ¿por qué no quedarse en los países vecinos? Pero así está la cosa. Muchos hondureños no emigran solo por seguridad. Lo hacen por un futuro mejor. La economía es difícil, alrededor del 60% de la población vive en la pobreza y muchos jóvenes no encuentran trabajo estable. En consecuencia, la emigración se convierte en la mejor opción. Además, el sector agrícola de Honduras depende en gran medida del café, y con el cambio climático causando estragos en los cultivos, muchos agricultores están pasando apuros. Este estrés medioambiental combinado con la inestabilidad social crea una tormenta perfecta que empuja a la gente a buscar una nueva vida hacia el norte. La reagrupación familiar también desempeña un papel importante. Con tantos hondureños viviendo ya en Estados Unidos, muchos intentan reunirse con parientes que llevan años viviendo allí. Esta creciente comunidad de hondureños en Estados Unidos respalda el flujo de personas que llegan al norte. Pero el viaje no es fácil. Los hondureños se enfrentan a peligros extremos al viajar a través de México, desde los cárteles y los traficantes de personas hasta los duros elementos del viaje. Pero a pesar de los riesgos, la atracción de Estados Unidos sigue siendo demasiado fuerte. Muchos hondureños creen que una vez que lleguen a Estados Unidos podrán empezar de cero y labrarse un futuro que no pueden encontrar en su país. Número 2. Guatemala, un país situado en el corazón de Centroamérica, tiene una de las tasas de emigración más altas del mundo. De hecho, Guatemala tiene poco más de 18 millones de habitantes. Pero el país ha enviado a más de 1,5 millones de personas a Estados Unidos a lo largo de los años. Millones de personas a Estados Unidos. Al igual que sus vecinos Honduras y El Salvador, Guatemala se enfrenta a una combinación de problemas económicos, violencia de las bandas e inestabilidad política que empuja a muchas personas a emprender el peligroso viaje a Estados Unidos. La desigualdad económica es un factor importante. Alrededor del 60% de los guatemaltecos viven en la pobreza, y el país tiene una de las tasas de desnutrición infantil más altas del mundo.
El sector agrícola, que da empleo a gran parte de la población, se ha visto afectado por el cambio climático, las malas cosechas y la disminución de los beneficios han sumido a muchos agricultores en la desesperación. Si a esto se añade la violencia de las poderosas bandas y el crimen organizado, es fácil entender por qué huyen tantos guatemaltecos. Solo en 2024, más de 80.000 guatemaltecos se encontraron en la frontera sur de Estados Unidos. Las personas que emprenden este viaje a menudo buscan mejores oportunidades económicas, pero para muchos, la mayor motivación es la seguridad. La violencia de las bandas y los malos tratos domésticos están muy extendidos, y cuando tu vida está constantemente en peligro, no es fácil quedarse. Muchos ven en Estados Unidos la tierra de las oportunidades, donde pueden trabajar duro, ganar dinero y enviarlo a sus familias. La reunificación familiar también desempeña un papel importante en los patrones migratorios de Guatemala. Muchos guatemaltecos ya tienen familiares que se han trasladado a Estados Unidos, lo que crea un ciclo de migración. Una vez que un miembro de la familia cruza, otros le siguen. Y aunque muchos guatemaltecos entran ilegalmente en Estados Unidos, a menudo tienen comunidades muy unidas que les ayudan a establecerse. Aunque el viaje es duro y está plagado de peligros, el deseo de escapar de la violencia y la pobreza mantiene constante el flujo de inmigrantes guatemaltecos. Estados Unidos sigue siendo un faro de esperanza para los que lo consiguen. Y a pesar de los riesgos, muchos creen que merece la pena la oportunidad de empezar de nuevo. Número 1. México. México, el país que históricamente ha sido y sigue siendo la mayor fuente de inmigración ilegal a Estados Unidos y admitámoslo, cuando se trata de la frontera entre México y Estados Unidos, las cifras son asombrosas. Solo en 2024, más de 500.000 ciudadanos mexicanos fueron encontrados en la frontera, lo que representa casi la mitad de todos los encuentros de ese año. Pero, ¿por qué México encabeza la lista? Todo se reduce a la proximidad, la desigualdad económica y los lazos familiares. México comparte 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, lo que lo convierte en el punto de entrada más natural para los inmigrantes que buscan una vida mejor. Estados Unidos está a un paso de la frontera, y para muchos mexicanos es una tradición poner rumbo al norte en busca de trabajo, mejores oportunidades o seguridad. De hecho, más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, muchos de los cuales cruzan la frontera ilegalmente en algún momento. Pero la cuestión es que las cifras han ido cambiando. Aunque la inmigración ilegal procedente de México ha disminuido significativamente en la última década, sigue siendo un problema importante. La economía de México ha mejorado, pero aún se enfrenta a retos como la pobreza, la corrupción y la violencia. En 2024, el 36% de los mexicanos vivía en la pobreza, lo que a menudo empuja a la gente a buscar una vida mejor en Estados Unidos. Muchos migrantes mexicanos vienen en busca de trabajo en la agricultura, la construcción y la hostelería, donde los empleos son abundantes pero a menudo requieren que la gente entre en Estados Unidos. O sin documentación legal. La reunificación familiar también es un factor importante. Muchos mexicanos que ya han llegado a Estados Unidos quieren traer a sus familiares, y a menudo la única forma de hacerlo es entrando ilegalmente. A pesar de las políticas de inmigración más estrictas de los últimos años, la atracción de Estados Unidos sigue siendo increíblemente fuerte. Y para muchos mexicanos, cruzar la frontera sigue siendo la mejor forma de asegurarse un futuro mejor. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Si te ha gustado este video, dale al botón me gusta y compártelo, tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más información interesante y oportunidades de viajar por todo el mundo. Gracias por ver hasta aquí. Hasta pronto.